Posiblemente estamos ante un momento que los libros de historia marcarán como un gran punto de inflexión en esta década. En la segunda semana de marzo de 2026, la guerra con Irán ha dejado de ser un conflicto regional para convertirse en una fuerza sísmica que está agrietando los cimientos de la economía global. Lo que muchos analistas temían, el cisne negro, que nadie quería nombrar, ya está aquí, y ha puesto a las potencias mundiales en una situación de economía de guerra, que no veíamos desde hace más de 80 años. ¿Qué ha pasado? El colapso del flujo vital. La chispa que ha prendido la mecha ha sido la escalada bélica directa en Irán, pero el golpe letal a la economía ha sido la parálisis total del estrecho de Hormuz. Para visualizarlo de forma sencilla, imaginad que la economía mundial es un cuerpo humano y el estrecho de Hormuz es la arteria principal por la que circula la sangre, que en este caso es el petróleo y el gas natural licuado. Si esa arteria se bloquea, los órganos empiezan a fallar en cuestión de minutos. A día de hoy, el tránsito por esta ruta, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y un tercio del gas natural licuado que consume el planeta, es inexistente. Las minas marinas, inteligentes, y la amenaza de enjambres de drones han convertido el estrecho en una zona de exclusión. Esto ha provocado un shock de oferta inmediato. El precio del barril de Brent ha perforado todos los tecos históricos, pero lo más grave no es el precio, sino la disponibilidad. No es que el petróleo esté caro, es que, físicamente, no está llegando a las refinerías de Europa y Asia. Las cadenas de suministro, que ya estaban tensionadas por la crisis de los semiconductores, han entrado en un estado de parálisis logística total, con miles de cargueros desviándose por el Cabo de Buena Esperanza, añadiendo semanas de retraso y costes de flete astronómicos. ¿Por qué importa? La fractura política y el pánico del FMI. Este conflicto importa porque ha actuado como un reactivo químico que ha sacado a la luz las debilidades estructurales de la Unión Europea y del orden financiero global. 1. El desgarro de la Unión Europea. La situación ha llevado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a una posición de extrema dureza que está fracturando la unidad europea. Alemania, el motor industrial del continente, ve cómo sus fábricas químicas y automotrices se enfrentan al cierre por falta de energía asequible. Mientras tanto, en los países del sur, el temor no es solo energético, sino financiero. El aumento de los tipos de interés para frenar la inflación disparada amenaza con hacer insostenible el pago de la deuda pública. Estamos viendo una Europa dividida entre los que piden una intervención militar para abrir el estrecho a toda costa y los que abogan por una diplomacia de emergencia para evitar el hambre energética. Es como si en una familia, ante una crisis económica, los hermanos empezaran a pelearse por quién paga la calefacción mientras la casa se congela. 2. El aviso del FMI sobre lo impensable. El Fondo Monetario Internacional ha abandonado su habitual lenguaje diplomático y gris. En un informe de emergencia, ha instado a los gobiernos a prepararse para escenarios que hace apenas unos meses habríamos calificado de distópicos o propios de una película de ciencia ficción. El FMI ya no habla de desaceleración, sino de la posibilidad real de una fragmentación del sistema de pagos global. Su advertencia sobre prepararse para lo impensable incluye el racionamiento de combustible, el control estatal de precios de alimentos básicos y la posibilidad de impagos soberanos en cascada si el conflicto se prolonga más de 90 días. El colchón de seguridad que el mundo construyó tras la pandemia ha desaparecido, estamos caminando por una cuerda floja sobre un abismo financiero. 3. Un mundo partido en bloques. Este shock petrolero ha forzado a cada nación a elegir bando. No se trata de una elección ideológica, sino de una cuestión de supervivencia térmica y alimentaria. Mientras el bloque occidental refuerza las sanciones, otros países, especialmente en el sur global, están buscando acuerdos bilaterales con proveedores alternativos, ignorando las directrices de Washington y Bruselas. El petróleo ya no es una mercancía que se compra con dinero, es una herramienta de lealtad política. O estás dentro del sistema financiero del dólar, o buscas energía fuera del para evitar que tus ciudades se queden a oscuras. ¿Qué puede pasar ahora? Racionamiento y el nuevo orden mundial. Si analizamos la hoja de ruta estratégica que se dibuja para los próximos meses, nos encontramos con un escenario de transformación forzosa. En la vida cotidiana,
Lo más inmediato será el impacto en el consumo doméstico. Si el bloqueo de Hormuz continúa, los gobiernos europeos se verán obligados a implementar el Plan de Resiliencia Energética, que incluye medidas de ahorro forzoso. No hablamos de apagar las luces de los monumentos, hablamos de limitar el uso del transporte privado, establecer cuotas de consumo para las industrias pesadas y, posiblemente, ver el regreso de las cartillas de racionamiento para ciertos derivados del petróleo. La economía de usar y tirar ha muerto esta semana, entramos en una era de conservación obligatoria. En el tablero geopolítico, la gran incógnita, el factor que determinará si esto termina en una depresión global o en algo peor, es China. Pekín depende del petróleo del Golfo mucho más que Estados Unidos. Si la economía china empieza a asfixiarse, su paciencia diplomática se agotará. Podríamos ver una intervención china, no necesariamente militar, pero sí económica y diplomática, que desplace definitivamente a Occidente como mediador en Oriente Próximo. El orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial se está quemando en las costas de Irán. En la estructura económica, asistiremos al fin definitivo de la globalización de bajo coste. Las empresas están acelerando el nearshoring o el friendshoring, traer la producción de vuelta a casa o a países aliados cercanos. Es más caro, sí, pero es seguro. El mundo se está volviendo más pequeño, las fronteras más rígidas y los productos mucho más costosos. Estamos viendo el nacimiento de un sistema económico basado en la seguridad y la soberanía en lugar de la eficiencia y el beneficio máximo. En conclusión, la guerra de Irán en este marzo de 2026 ha desquiciado los mercados porque ha atacado la base de todo lo que dábamos por sentado, la energía barata y las rutas seguras. La economía ha dejado de ser una cuestión de algoritmos financieros para convertirse en una lucha por la supervivencia física. Los próximos días determinarán si las instituciones son capaces de contener el fuego o si, como teme el FMI, la humanidad está a punto de dar un salto colectivo hacia lo desconocido. Fuentes utilizadas. Financial Times, vía expansión, análisis del colapso energético y logístico global, 11 de marzo de 2026. El periódico, La economía ante el shock bélico en Irán, 12 de marzo de 2026. El país, informe del FMI, prepararse para lo impensable, 9 de marzo de 2026. El diario.es contraoferta, fractura europea y el papel de von der Leyen en la crisis, 12 de marzo de 2026. Yahoo Finance, el shock petrolero de Irán y la división de bloques mundiales, 12 de marzo de 2026.